Mateo 28, del versículo 18 al 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver, hermanos, la doctrina del bautismo. Están a la puerta los bautismos, si Dios quiere, y pues queremos explicar bien bíblicamente qué enseña la palabra de Dios acerca del bautismo. Esta es una palabra nueva en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra bautismo, pero a pesar de que la palabra bautismo no se encuentra en el Antiguo Testamento, sí podemos encontrar que la enseñanza ya existía y más adelante lo vamos a estar viendo. ¿Por qué debemos bautizarnos? Vamos a ver 4 razones y algunos puntos más. En primer lugar, ¿por qué debemos bautizarnos? La primera razón es porque es una orden de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden de parte de Dios para los creyentes bautizarse. No es una opción, no es una sugerencia. La gran comisión consta de ir a predicar y de aquellos que se les predican y crean, bautizarlos. La comisión no se termina solamente en hacer que hagan una oración. Debemos buscar ir más allá y que las personas decidan bautizarse. No la llamamos la gran sugerencia, la gran propuesta, no la llamamos la gran comezón, es la gran comisión. Llevar a que una persona tras haber recibido el evangelio se bautice. No es nada más predicarles y dejarlos ahí a la aventura para ver qué pasa con su vida. Es seguirlos visitando, es seguirles hablando, discipularlos, y el discipulado está completo cuando una persona se bautiza. Entonces, la primera razón del por qué debemos nosotros bautizarnos es porque Dios nos lo está ordenando. Eso quiere decir que si un cristiano rehúsa bautizarse, ese cristiano está viviendo en desobediencia. En Romanos capítulo 6, por favor, si pueden, un poco más adelante, están los 4 evangelios, sigue Hechos y después Romanos, capítulo número 6, versículo 3 y versículo número 4. Romanos capítulo 6, verso 3 y verso número 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos muerto hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La segunda razón para bautizarnos, mis hermanos, es porque con el bautismo nos identificamos con Cristo. Si un cristiano no se bautiza, no se está identificando como seguidor de Jesucristo. El bautismo es como una credencial. Si a usted lo para la policía y usted dice: yo me llamo Cristian, pero no trae una credencial para mostrar que su nombre es Cristian, no le van a creer que se llama Cristian. Entonces, el bautismo obra de la misma manera, un tanto similar. No es posible ya identificarnos con Cristo si no tenemos un bautizo. El bautismo es la muestra pública ante la gente de que nosotros hemos decidido creer en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, es un error ver al bautismo como un compromiso. Hay personas que dicen: no, pues no me bautizo para no comprometerme con Dios, de que me va a pedir renunciar ya a las cosas. No es un compromiso, es una orden, lo veíamos ahorita. Y no es
una opción para nosotros decidir qué tan cercano vivimos a Cristo o no. La única alternativa para no querer bautizarse, hermanos, es la desobediencia. Todo cristiano está mandado por el Señor Jesucristo a bautizarse. ¿Me está poniendo atención? En Primera de Pedro, por favor, un poco más adelante. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 15. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 15. Primera de Pedro 3:15. La palabra de Dios dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo la buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Brinque hasta el verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una tercera razón para bautizarse es porque que el bautismo tranquiliza nuestra conciencia. Bautizarse hace apaciguar la conciencia, sabiendo que estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano que tras los años no se quiere bautizar, ese cristiano no puede estar plenamente tranquilo en su vida y pensar que está bien con su Dios, porque hay un mandato, hay una orden que no ha obedecido y hay una identificación con Cristo que él no ha hecho. Entonces, una persona no puede ser enteramente discípulo del Señor si no está bautizado. Podrá ser salvo, podrá ser su Salvador, su Señor, pero no se está identificando ante la sociedad ni como un seguidor del Señor Jesucristo. Y el bautismo lo que hace es calmar la conciencia de que estamos dando el paso de obediencia a nuestro Señor, de que estamos cumpliendo con lo que Él nos está mandando, y tranquiliza nuestra conciencia de que estamos bien con nuestro Dios, de que Él se está agradando porque lo estamos obedeciendo. En Juan capítulo 3, por favor, más para atrás, Juan capítulo número 3, donde te leía el libro de Mateo, está un poquito más adelante el libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3, verso 13. Perdón, hermanos, no es Juan, si puede ir, creo que es Mateo más bien. Mateo, sí, es Mateo 3, verso 13. Mateo 3, verso 13. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 3, verso 13 dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa, hermanos? Toda justicia. Entonces le dejó. Una cuarta razón para bautizarse, mis hermanos, es porque Cristo se bautizó. Nuestro Señor Jesucristo vio necesario bautizarse para poder vivir justamente ante los ojos de Dios. Y de la misma manera, para que usted pueda vivir de una manera justa ante los ojos de Dios, es necesario que se bautice para estar bien con nuestro Dios. ¿Qué se necesita para bautizarse? ¿Cuáles son los requisitos para poder usted ser bautizado por las aguas? Nosotros podemos encontrar un requisito en el libro de Hechos, por favor, capítulo número 8. Hechos, capítulo número 8 y versículo 36. Hechos, capítulo 8, verso 36. Hechos 8, 36. La palabra de Dios dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco
aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Le bautizó. El único requisito para poder bautizarse, mis hermanos, es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo como Señor, creer que Él vive, porque ¿de qué le serviría bautizarse en el nombre de un muerto? Es necesario creer que usted crea que Él vive y que Él vive para usted, que vive dentro de usted ya para que pueda bautizarse. Es necesario que usted crea todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Para bautizarse usted necesita estar 100% seguro de su salvación. Si usted fue bautizado en alguna iglesia y no estaba seguro de ir al cielo, con todo respeto, su bautizo no vale. Se supone que el bautismo es una muestra de fe. Y si usted se bautizó sin fe, entonces ese bautismo no vale. Si usted se bautizó anteriormente y no estaba seguro de su salvación, le es necesario volverse a bautizar. Se bautizó sin estar seguro, hay que volverse a bautizar. Es todo lo que se necesita. Nosotros no cobramos por bautizar a las personas. Si usted quiere bautizarse ahorita, mire, y no se quiere esperar a la renta de la quinta que vamos a tener, ahorita mismo agarramos el tinaco y en el tinaco lo bautizamos. Es lo único que necesita, creer en Jesucristo como su Salvador. En Lucas capítulo 3, por favor, más atrás del libro de Hechos. Lucas capítulo número 3. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, verso 21. La palabra de Dios dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y una vez que Jesucristo se bautizó, comenzó su ministerio, y el verso 23 dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, ¿era de qué edad, hermanos? 30 años. Jesús se bautizó aproximadamente a esta edad. La Biblia no habla acerca del bautismo de niños. El mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 1, 2 y también parte del capítulo 3, se nos menciona un poco de la infancia del Señor Jesús. Y Él no fue bautizado mientras Él era infante, niño. Él fue bautizado hasta que fue ya grande, adulto. ¿Sí? Entonces la Biblia no habla acerca del bautismo de niños. ¿Lo bautizaron a usted en la iglesia católica siendo niño? Ese bautizo no vale. Necesario bautizarse ahora. ¿Por qué? Porque un niño no puede estar seguro de su plena, ni está plenamente convencido de en quién está creyendo. No puede comprender todavía lo que es pecado, al menos la mayoría, y no pueden comprender su posición de pecador, y por lo tanto no saben reconocer su necesidad de un Salvador. Y nosotros, los que ya estamos grandes, los que ya hemos hecho cositas por allí, que sabemos cómo cala la conciencia, hermanos, que ya sabemos las consecuencias del pecado porque la hemos padecido, nosotros sí comprendemos la necesidad de un Salvador. Entonces los niños no pueden bautizarse porque no conocen y no comprenden todavía al pie de la letra el sacrificio de Jesucristo, pero nosotros ya podemos comprenderlo. Entonces, no se puede bautizar a los niños. La Biblia no habla de eso. Y si usted se bautizó como niño, como niña, no vale, hay que volverse a bautizar. A mí me bautizaron cuando yo tenía, creo, 3 meses de nacido. Y lo que hicieron fue echarme un poquito de agua en la cabeza. Me iban a meter hasta abajo del agua, pero no lo hicieron porque un niño que fue bautizado antes que yo, lo metieron hasta abajo y comenzó a tener problemas el niño, ya se les andaba muriendo. Entonces, ¿qué dijeron? Pues no, mejor échenle agüita en la cabeza, esparción, algo así lo llaman.
Y cuando yo me convertí a Cristo, hace 7 años, casi 8 ya, a los 3 meses de mi cristianismo, yo dije, me voy a bautizar. Y luego me volteaban a ver con cara de, tú ya estás bautizado. Y yo les dije, pues es que ustedes pagaron, no debe costar nada el bautismo. Me bautizaron como niño, yo ni sabía todavía decir papá, mi mamá no sabía nada. Y ahora sí sé en quién estoy creyendo. Y me bautizo en el nombre de aquel que murió por mí y resucitó para salvarme. Ahora sí que ya estaba yo plenamente convencido de que Cristo era mi Salvador, ahora sí me podía bautizar. Y lo mismo pasa con usted. Si no está bautizado y no está seguro de su salvación, no se bautice. No obligue a las personas a bautizarse. Muchos papás caen en el error de decir, pues sabes qué, hija, pues va a haber bautizos, pues lánzate, bautízate, ándale, muévete, lánzate, aprovecha que va a estar allí, y orillan a los niños y a las señoritas, a los jovencitos a bautizarse cuando no son ellos lo que quieren. El bautismo es una decisión propia. Sí, usted no puede obligar a la hermana Nancy a que se bautice si ella no quiere. Si ella se bautizó en contra de su propia voluntad, ese bautismo no va a valer nada. Es una decisión propia. ¿Cómo llegamos a bautizar, hermanos? En Mateo, por favor, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. La palabra bautizo, hermanos, significa, podríamos traducirlo como sumergir, zambullir completamente debajo del agua. No es que se rocíe un poquito de agua, se mete completamente por debajo del agua. ¿Cómo hacemos los bautizos? Nosotros rentamos una quintita, ¿verdad? Tenemos allí una comidita y nosotros lo tomamos a usted, lo metemos en el agua que a veces está fría para que se despierte, ¿verdad? Y después lo bajamos al agua para simbolizar que usted está muriendo con Cristo. Lo bajamos en el agua y lo dejamos allí unos 10 minutos mientras hace burbujitas debajo del agua. Y luego después ya de unos 10 minutos lo levantamos y le aseguramos, va a haber la presencia de Dios de una vez ya en el reino de los cielos. Nosotros lo bajamos, lo subimos y decimos muerto con Cristo y resucitado con Cristo para vida nueva. Y se bautiza, hermanos, en el nombre de la Trinidad. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? La Trinidad completa. Así mandó el Señor Jesucristo bautizarse. Y le tengo una noticia. Si usted se bautizó únicamente en el nombre de Jesús, sorpresa, no vale. Tiene que bautizarse en el nombre de la Trinidad. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay aquí una controversia porque hay pasajes que mencionan que nada más en el nombre de Jesucristo. Pero, hermanos, tenemos que tener certeza de que la manera en cómo debemos bautizarnos es de la manera en que Cristo mandó hacerlo. En Hechos 2, por favor, versículo 37, Hechos capítulo 2, verso 37. Entonces, si usted se bautizó solamente en el nombre de Jesús, es necesario que se vuelva a bautizar. Hechos capítulo 2, verso 37. Dígame cuando esté allí, por favor. Hechos 2, 37. La Biblia dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cristo nos está mandando bautizarnos en el nombre de la Trinidad, pero aquí Pedro dice nada más en el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando? Hermanos, si nosotros analizamos el contexto,
Estos judíos en el verso 32 nos muestra que ya conocían al Padre. En el verso 33 menciona que ya conocían al Espíritu Santo, pero se nos muestra que a ellos les faltaba reconocer a Jesucristo como Dios. Entonces, Pedro no les está diciendo el bautismo tiene que ser solamente en el nombre de Jesucristo. Pedro les está diciendo, ustedes también se tienen que bautizar en el nombre de a quien les falta por creer. Ya creen en el Padre, ya creen en el Hijo, en el Espíritu Santo, perdón, pero les falta el Hijo. No les sirve de nada el bautizo. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que con otras palabras dice en el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No importaba ya que conocían al Padre y al Espíritu Santo, su previo bautizo no había servido si no estaba en el nombre de la Trinidad completo. Es en el nombre de la Trinidad, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Fue usted bautizado solamente en el nombre de Jesús? Le falta. Vuélvase a bautizar bíblicamente en el nombre de la Trinidad. En Hechos 19, por favor, unos capítulos más adelante, vemos un problema un poco similar. Hechos 19, del 1 al 5. Hechos 19, del 1 al 5, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Por cierto, el Espíritu Santo se recibe cuando cree, no cuando se bautiza. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos hombres ya estaban bautizados, pero les faltaba bautizarse en el Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Su bautismo no servía y Pablo los volvió a bautizar. Hermanos, aquí menciona nuevamente que los bautizó en el nombre de Jesús. Esto significa que Pablo los bautizó de la manera que Jesús había dicho que se hiciera. Y la manera en que Jesús había dicho que se hiciera era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es correcto bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Se debe bautizar en el nombre de las tres personas de la Trinidad. Número 4, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, nosotros nos podemos dar cuenta de algo, hermanos. El bautismo no perdona pecados. El bautismo no perdona pecados. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice, no quitando inmundicias de la carne, es decir, no quita los pecados. En Jeremías 2, verso 22, no vaya, yo se lo leo rápidamente. Jeremías 2, 22 dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La Biblia siempre nos muestra que el agua nunca va a ser capaz de limpiar, hermanos, el pecado. La lejía era agua con muchos sales y minerales. Y dice la Biblia, aunque tenga muchísima lejía, montones de jabón, y aunque el agua de la alberca tenga cloro, nunca se te va a limpiar los pecados con el bautismo. Bautismo, hermanos, no limpia pecados. Nunca podrá ser tan limpia el agua como la sangre de Jesucristo. Nunca el agua podrá tomar el lugar de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente la sangre de Cristo perdona pecados. Primera de Juan 1:7. Entonces usted no debe bautizarse pensando, no, pues me bautizo para que Dios me perdone. Eso es incorrecto. Bautícese para obedecer.
Bautícese para identificarse como creyente de Cristo. Bautícese para ser agradable a Dios, para tener una conciencia tranquila de que lo está obedeciendo y agradando, nunca para intentar ser perdonado. En 1 de Pedro 1:7, usted no necesita agua, usted necesita la sangre de Cristo. 1 de Juan, 1:7, la palabra de Dios dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. ¿Perdón? Jeremías 2:22, ¿sí? En Hechos capítulo 2, verso 38, por favor, ya mero terminamos la doctrina. Hechos 2, verso 38. Hechos 2:38. Hay pasajes que aparentan decir que el bautismo perdona pecados, pero hay que tener una correcta interpretación de la Biblia. Mire, antes de ir al de Hechos 2, vamos a Hechos 22. Hechos 22, verso 16. Hechos 22, verso 16. La palabra de Dios dice así: ahora pues, Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué pasa aquí? Unos dicen, ves, levántate, bautízate y se te limpiarán los pecados al invocar su nombre. Es una mala interpretación del texto. Las comas en este texto, hermanos, son importantísimas. Pablo menciona dos cosas. Número uno, levántate y bautízate. Y en segundo lugar, invoca su nombre para que se limpien tus pecados. Son dos cosas las que Pablo está diciendo. Levántate en primer lugar, bautízate. Y en segundo lugar, invoca el nombre del Señor para que tus pecados sean perdonados. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, lo que lava los pecados es invocar al Señor, no bautizarse. Bautizarse no le va a limpiar ni uno solo de los pecados, y bautizarse no lo va a hacer a usted mejor cristiano. No le va a hacer usted una persona perfecta que ya no falle y alguien intachable. El bautismo solamente, les vuelvo a insistir, es una muestra de que usted cree en Jesucristo como Salvador. En Hechos 2, por favor, un poco más atrás. Hechos 2. Hechos 2, verso 38. Hechos 2:38 dice así: pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí? Parece ser, dice, bautícese para que sean perdonados sus pecados. Hermanos, hay que interpretar bien el texto. Nuevamente, la coma después de la palabra arrepentíos es importantísimo. El arrepentimiento, hermanos, es lo que está ligado al perdón. Si yo voy y lo ofendo a usted, hermano Pablo, y le digo, ¿sabe qué? Pues me arrepiento, me voy a bautizar para que me perdone. Está fuera de lugar. Si yo me arrepiento por haberlo ofendido, le voy a decir, ¿sabe qué, hermano? Me arrepiento, perdóneme, le picho una coca, ¿cómo ve? Lo invito a almorzar y congeniamos nuevamente, platicamos, sacamos chistes, yo qué sé, volvemos a llevarnos bien como antes. Y eso me va a llevar al perdón, a que Él me perdone. Pero si yo me bautizo cada vez que le esté ofendiendo a Él, no parece de lógica. Si usted se arrepiente de haberle fallado a Dios y cada vez que usted peque se bautiza, hermano, eso no es bíblico y no tiene sentido. Si usted para ser salvo solamente necesita arrepentirse y creer en Jesucristo como Salvador. ¿Qué pasa entonces con este texto? Ponga atención porque es un texto un tanto complicado. Lo tengo aquí escrito, se lo voy a leer. Dice: los pecados de estos hombres aún no eran perdonados porque les faltaba creer en Cristo. Pedro les dice, arrepiéntanse
y muestren que realmente creen que Jesús es el Mesías por su bautismo. Y si hacen esto, mostrarán que realmente están arrepentidos y su arrepentimiento dará lugar a ser perdonados. No está diciendo que el bautismo perdone, sino que bautizándose mostrarían su arrepentimiento y serían perdonados por su arrepentimiento. ¿Me entendieron? O sea, no está diciendo bautícense y van a ser perdonados. No, están diciendo, si están arrepentidos, bautícense, muestren que realmente están arrepentidos. Y ya una vez estén mostrando su arrepentimiento, van a ser salvos. De nada les sirve, hermano, el bautismo para la salvación. El bautismo no quita pecados, y si el bautismo no quita pecados, tampoco salva. Y es el último punto, ya vamos a terminar la doctrina. 1 Corintios capítulo 1, por favor, versículo 17. 1 Corintios capítulo 1, verso 17. 1 Corintios 1, 17. 1 Corintios 1, 17. Dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana. ¿Qué cosa? Si decimos que el bautismo salva, la cruz de Cristo pierde valor. Pablo está diciendo, a mí Cristo no me mandó a bautizar. Si el bautismo salvara, Pablo habría sido enviado a bautizar a diestra y a siniestra. Pero no, Pablo fue mandado a predicar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El bautismo no salva. En Marcos 16, 16, por favor, y este es el último texto que vamos a ver. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. ¿Qué hacen aquí algunas religiones? Dice, ¿sabes qué? Mira, tienes que creer y tienes que bautizarte para ser salvo. Pero es una mala interpretación del texto. El punto y coma, hermanos, es importantísimo. La segunda parte del versículo explica la primera. Mas el que no creyere será condenado. La Biblia está diciendo que la ausencia de la fe es lo que me condena y no la ausencia de un bautismo. Esté bautizado no, si no tengo fe, de nada me sirve. Un hombre fue crucificado al lado de Cristo y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, ibas a estar conmigo en el paraíso. No le dijo, ¿sabes qué? Bájate de la cruz, bautízate y ahora sí vas al cielo. No. A pesar de no tener bautismo, tuvo fe y fue salvo. No salva el bautismo. Hermanos, el bautismo no salva. Usted pregúntele a cualquier persona, allá afuera hay personas que cuando dicen, no, es que yo creo que voy al cielo porque soy salvo. Pero después si les pregunta si están verdaderamente seguros de ir al cielo, no lo creen. Eso nos muestra, hermanos, que el bautismo no da la seguridad de la salvación. El bautismo no limpia pecados, el bautismo no salva, el bautismo es solamente una muestra de fe, obediencia al Señor, algo que usted tiene que hacer. Pero en ninguna manera toma la sangre de Cristo. Es un mandato, mis hermanos. El que no esté bautizado, tiene que bautizarse. Es obligatorio, hermano, es obligatorio para estar en paz con Dios, para ser obediente a Él. Pero no es obligatorio para salvarse. No necesita bautizarse para ser miembro de la iglesia. Usted puede venir a la iglesia sin estar bautizado. Sí, pero si realmente quiere seguir a Jesucristo, necesita identificarse con Él en el bautismo. Mostrar que muere al mundo y que vive ahora para Dios. Que usted ya no vive a sí mismo, sino que Cristo vive en usted. Y hermanos, el bautismo es algo imprescindible en la vida de un cristiano. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Ok, vamos a hacer una oración. Entramos a la predicación.